Muy bien amigos, aquí estamos como siempre en abordajes, como siempre señalamos el valor agregado que le ponemos a nuestro ciclo radial Construcción Plural, que ya transita su temporada número 22, con novedades en materia económica, tal como se esperaba, se demoraron un poquito, se esperaban para el pero bueno, llegó sobre la apertura del lunes, antes de que los mercados se iniciaran, el tema de la baja de retenciones a todo tipo de productos hasta el 31 de octubre y por otro lado un poco también en línea con lo que se esperaba, pero un espaldarazo terriblemente fuerte en línea con la apuesta geopolítica que ha hecho el presidente Milei del secretario del Tesoro hacia el gobierno argentino. Vamos a analizarlo en el primer streaming de la semana. En un ratito estaremos, cuando tenemos esto prácticamente, ya no desde el punto de vista económico, sino de la mirada política con el consultor político Carlos Germano. Ahora lo hacemos de la economía con Aldo Abraham, un amigo de la casa, lo decíamos recién antes de entrar ya oficialmente al aire, hace años que nos conocemos con Aldo, pero hace años que no hemos tomado contacto, así que bueno, es un gusto y agradecerle también la gentileza que rápidamente apenas volvimos a tomar contacto, me dijo, sí, Fernando, cuando quieras, hacemos algo. Aldo, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, un gusto, la verdad, haber vuelto a poder charlar contigo. Éramos jóvenes, decíamos, éramos jóvenes, ya no tanto, pero bueno, acá Sí, estamos, sí, no sobreviviendo. digas cuántas décadas porque son varias. Bueno, a ver, economía. Me pongo un poco como suelo entrevistar, Aldo, entre mi posición, mi postura y también un poco en abogado del diablo para buscar también mayor riqueza incluso en el intercambio. ¿Estamos en qué momento, dirías, de la economía? Diagnosticaría, digamos, ante un fin de un modelo, ante un modelo que requiere algunos retoques o en el medio, digamos, de todo esto, de estos dos extremos, digamos, si se quiere. ¿Aldo? El gobierno iba a poder hacer y avanzar todo lo que avanzó en este cambio de rumbo, ¿no? Para mí, hacer un país normal, te hubiéramos dicho que no, que con el poder político formal que tenía no lo iba a lograr, y la verdad es que lo logró, ¿no? Y por otro lado, uno sabe, porque, Logró, perdón, ¿qué? Porque se me interrumpió un poquito al inicio. ¿Qué es lo que logró? Decís, Aldo, perdóname que se me cortó un digamos, poquito. logró avanzar mucho más de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y la realidad es que, decía mi abuela, el que mucho hace se equivoca, ¿no? Y ahí hay un punto, o sea, claramente cualquiera que hubiera, yo también, si hubiera sido ministro de Economía o presidente del Banco Central, entre todas esas cosas que se hicieron, hubiera hecho cosas mal, porque no somos perfectos, ¿no? Nos equivocamos. Y bueno, también se equivocó, ¿no? Tanto en materia económica quizás, como también políticas, y eso un poco es lo que ha llevado a esta duda, ¿no? Sumado también que es cierto que hay sectores, corporaciones políticas, gremiales, empresariales, intelectuales y profesionales que no les conviene este rumbo porque van a perder todos los privilegios, protecciones y subsidios que obtuvieron durante décadas a costa del bienestar de los argentinos, que van a hacer lo imposible para que este proceso no siga para adelante. Y bueno, y eso ha llevado a esta situación de altísima incertidumbre, ¿no? Yo creo que hoy, Mm. más allá de que pues, se puedan tomar medidas como estas, ¿no? De adelantar las retenciones, que obviamente te traen una tranquilidad por el momento, incluso este crédito que se negoció con el gobierno, se está negociando con el gobierno de los Estados Unidos. Hoy la clave es qué van a votar los argentinos, ¿no? Si van a votar mayoritariamente porque apoyar a los que propone, que pueden ser oficialistas o no, eh, si apoyar este rumbo económico o no. Si no lo apoyan, no creo que haya ni crédito ni bajas retenciones que haga que esto mejore, ¿no? O sea, si el gobierno no obtiene un éxito electoral, que ya, digamos, se presume que puede ganar por poco o perder por poco, el éxito rotundo, el pintar de violeta se ve difícil. Vos decís que más allá de ese detalle, habrá que esperar el 26 de octubre, obviamente, conocer los resultados oficiales. Si el gobierno no gana, aunque quizás sea por poco, ¿qué pasa? A ver, yo lo que digo es, claramente acá estamos polarizando evidentemente nuestras opiniones. La gente
que estamos siguiendo el juego que se ha impuesto, pero hay gente que apoya el rumbo económico que no está en las listas del gobierno, ¿no es cierto? Acá lo importante es qué composición de la Cámara vas a ver al final, después del 10 de diciembre. Si la composición de la Cámara es parecida a la que tenés hoy, y tenés un problema porque hemos visto un Congreso que en los últimos meses se ha dedicado a hacer lo que vino haciendo siempre, que fue aprobar gastos sin decir de dónde salen los recursos. Conclusión, eso implica ganarse el beneficio político de los votos de los beneficiados, pero no pagar el costo político de decirle a quién le vas a cobrar más impuestos o le vas a sacar el gasto programado anteriormente, ¿no? Y eso se lo dejaban al Poder Ejecutivo de turno, ¿no? Al gobierno de turno, y el gobierno de turno decía, bueno, mira, la verdad yo tampoco voy a pagar el costo político de perder votos, así que iban y se endeudaban para financiar esos gastos. Entonces terminamos 9 veces en cesación de pagos, dejamos colgado del pincel o pagándole menos del 50% de lo que le debíamos a argentinos y extranjeros que le habían prestado al Estado, o cuando ya ni un argentino ni un extranjero le quería prestar, saqueabas el Banco Central hasta tener altísima inflación, crisis cambiarias y monetarias, 3 hiperinflaciones. La verdad es que eso es lo que no funciona, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos visto en las últimas semanas, y lo más interesante, o en los últimos meses, es lo más interesante ver algunos de todos los que decían que el ajuste del gasto que hizo este gobierno no se podía hacer, me incluyo, de vuelta, Ujú. allá por principio del 2024 decir que ellos lo podrían hacer mejor. Ahí ya es increíble, insólito, pero está pasando, ¿no? Mm. A ver, varias anotaciones, fui tomando un poco nota de lo que vas señalando. El gobierno es el que ha nacionalizado, un poco el que siempre juega el filo, es un poco, creo, el estilo político de construcción política disruptiva del presidente, así como llegó al poder, nacionalizó por error la elección en Provincia de Buenos Aires y por eso la hecatombe ahora de estos 13 o 14 puntos de la derrota allí. Y ese que vuelve a jugar pareciera con todo o nada. Lo que vos decís el Congreso, que en parte podemos coincidir, pero digo, son el kirchnerismo siempre está en un lado, el tema son los del medio, pero los del medio son esos gobernadores que podrían ser en algunos casos afines y que vos gobierno has perdido porque no los has valorado, no los has puesto en valor, no les has cumplido lo que le prometiste. Es un poco el gobierno los ha llevado esos del medio que han sido aliados, que son potencialmente aliados y hoy que te juegan en contra, ¿no? No, Hay una eso es impericia tal cual política del así. O gobierno. sea, ¿Cómo? cuando hablé de errores, fíjate que hablé de que se cometieron errores económicos, también se Políticos. cometieron Ahí los incluís. Ok. errores políticos, ¿no? Y uno de los errores para mí políticos que se cometió, porque claramente si vos analizás lo que ha sido esto que se hizo mucho más de lo que se pensaba, con poco poder formal político, porque Ujú, no tenían casi legisladores en el Congreso. La realidad es que se hizo porque hubo aliados que estuvieron dispuestos a facilitar este camino, ¿no? Dentro del Congreso. Y claramente cuando uno plantea una discusión electoral o un proceso electoral en el cual vos, en vez de buscar a los que te venían apoyando para ver cómo hacemos para seguir trabajando juntos, decir, bueno, ustedes de un lado y yo del otro, y vas a perder a los del otro lado, la voluntad a partir de ahí, dada la lucha por el poder, que implica cualquier elección, ¿no? Legislativa o presidencial, es lo mismo. La lucha por el poder es la que prima, ¿no? Y a partir de ahí, esa cara de perro. Y sí. Y es lo que hemos visto en los últimos meses, lamentablemente, ¿no? Eso mm. fue claramente un error. Eh, y cuando hablabas efectivamente al inicio de errores políticos, estamos señalando estos, a nivel económico, ¿qué marcaría, digamos? Que también marcaste errores, ¿no? ¿Qué Me destacarías? parece que, si bien yo estoy de acuerdo con que había que salir de las LEFIs, ¿no? El Banco Central ha seguido un proceso de normalización, de gobierno lo recibió absolutamente quebrado, ¿sí? Usando más de 11, porque no tenía un solo dólar propio, más de 11.000 millones de dólares ajenos. Y la verdad es que logró, primero, sanear la deuda
remunerada en pesos, que era la que todo el mundo pensaba en 2023, que nos llevaba a una hiperinflación, transfiriéndosela en realidad a quien la usó, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que esa deuda en pesos se acumuló, porque si hubiera emitido el Banco Central todo lo que emitió, digamos, lo que emitió más lo que no emitió, digamos, porque y sí le demandaba en los gobiernos de turno para financiar sus excesos de gasto, claramente la inflación hubiera sido muchísimo más alta, incluso hasta podríamos haber ido a una hiperinflación. Y eso claramente los que dirigían el Banco Central lo sabían, entonces emitían por una parte de lo que financiaban el gobierno y por otra, como tienen más acceso, pues son más creíbles el Banco Central que el Tesoro, para financiarse en el mercado doméstico, particularmente de los bancos, ¿no? Tomar crédito bancario, Ujú, es que se acumuló semejante deuda remunerada que en realidad se la transferían después al gobierno de turno para que financie sus excesos de gasto, ¿no? El gobierno dijo, bueno, ¿quién se la gastó? Cosa que me parece muy bien, se la gastó el Tesoro, pasémosle toda esta deuda remunerada, saneemos este Banco Central, se lo pasemos al Tesoro, lo cual, como digo, está muy bien porque el Banco Central no está para financiar excesos de gasto del gobierno, sino ujú, para, como hacen los bancos centrales de los países normales, casi todos los del mundo, todos los de los países vecinos, para cuidar el valor de su moneda, ¿no? Esa es la prioridad, no financiar ujú, el gobierno de turno. Bueno, tener un banco central saneado que pueda retomar ese objetivo que hace décadas que no tiene. Y bueno, y de hecho también después este, con el crédito del Fondo Monetario Internacional, tomó 12.000 millones de dólares, le canceló letras, unas letras que se llamaban letras intransferibles, que no eran comercializables, que no pagaban casi tasa de interés, que se la colocaron los gobiernos para sacarle las reservas que el Banco Central había comprado, o sea, las reservas propias del Banco Central se las saquearon, para que se den una idea, más de 60.000 millones de dólares sacaron así, le saquearon al Banco Central, bueno, le repusieron parte le devolvieron, digamos, parte de eso, unos 12.000 millones, así que tenés un banco central que tiene reservas propias, pero claramente para sanear justamente la parte de la deuda remunerada en pesos, le dieron LEFI, con lo cual el Banco Central empezaba a operar como opera un banco central de cualquier país normal del mundo, que no es sobre deuda propia porque nadie confía en el Tesoro, que era lo que venía haciendo hasta ahora con la famosa deuda remunerada, hasta mediados del año pasado, sino que empezó a operar con títulos del Tesoro de su país, ¿no? Pero como todavía el Tesoro no ha ganado confianza como la que tienen al Tesoro en otros países del mundo, le ujú. pusieron una cláusula que era que el Banco Central, cada vez que un banco necesitara, se la recompraba a esas letras, ¿no? Y claramente esto limitaba, porque ya no existe más, limitaba la capacidad del Banco Central de regular la oferta de pesos en el mercado, ¿no? Porque podíamos estar diciendo, bueno, yo no quiero emitir más, pero te aparece un banco que te quiere vender las LEFIs, que se llamaban estas letras, ¿no? Ujú, Y las debas a tener que comprar. Y vos no querías emitir, entonces, pero se las tenés que comprar igual porque está el compromiso implícito ahí en esa letra, ¿no? Entonces, claramente había que salir de este esquema, ir a un esquema como el que usan todos los países del mundo, que es comprar letras que están en el mercado, pero la verdad es que se hizo muy mal, ¿no? O sea, durante muchísimos años vos tuviste un sistema financiero que, a diferencia de manejar sus excesos y defectos de liquidez entre los bancos, que es lo que hacen en los países normales, como eso es mucho más fácil y menos riesgoso manejarlo con el Banco Central, ¿no? A través de las letras, las LELIQs, LEVAQs, todas las que hubo antes, o después de las LEFIs, ¿no? Ahí manejaban su liquidez, entonces claramente no había armado lo que hay en todos lados del mundo, ¿no? Y había también en la Argentina antes, que es un mercado interfinanciero, ¿no? Con tasas interfinancieras funcionando. Y claramente yo lo que hubiera hecho es armar como una suerte de puente, ¿no? O por lo menos una red de seguridad teniendo claro que
esperar que todo un sistema de muchísimos años, décadas ya, cambie de un día para el otro, iba a ser muy difícil, ¿no? Y bueno, fue muy difícil y generó una volatilidad en tanto cambiaria como en la tasa de interés fenomenal y la verdad es que generó una incertidumbre y una suba del tipo de cambio muy fuerte, ¿no? Más allá Bueno, de todos los pero de los críticas, políticos. pero críticas en materia de actividad, de consumo, de salario real ya existían previo a, por ejemplo, este tema técnico financiero de las LEFIs, ¿no? Que es el punto que marcan algunos, A pero ver, si había. alguien pensaba, el punto es que si alguien pensaba que de un día para el otro, de décadas de empobrecimiento que venimos, pero sobre todo con una caída fuerte de 2017, un desplome desde el principio del 2023, este país iba a salir sin un proceso, ¿no? En el tiempo de todo ese desastre que armamos, de un día para el otro íbamos a recuperar todo el poder adquisitivo que teníamos antes, íbamos a recuperar el nivel de actividad que teníamos antes. Y yo creo que lo que debimos haber ido a votar es a Mandrake, David Copperfield, Harry Potter. Eso no lo puede hacer Lo que pasa nadie. es que la Dentro narrativa del gobierno, pero, de las pero urnas, entonces no falló la narrativa del gobierno, digo, y siendo Guarango, parafraseando al presidente, el pedo de buzo, el tantas cosas de que, nada, de que bueno, ahora, sí. eso creo que justamente fue otro error político de Mm, este gobierno, porque mientras el gobierno, fíjate, el gobierno este ganó diciéndole, mire muchachos, acá se acabó esto de que le prometan que van a hacer magia, como prometían todos los demás, que sin hacer nada, sin esfuerzo ni sacrificio, las cosas se solucionan, cuando la verdad en mi casa, y esto ya lo digo por mí, ¿no? En mi casa o en mi negocio, lo que sea, si yo me mando una macana, y flaco, varita mágica no tengo, ujú. esfuerzo, sacrificio, tiempo, y vas resolviendo el problema, y en la medida que lo vayas resolviendo, te irá mejor, y cuando lo hayas resuelto tendrás todos los beneficios de haberlo resuelto. Y eso es un poco, yo creo que fue lo que la gente votó, ¿no? Ese mensaje de, bueno, basta, no hay magia. Y yo creo que fíjate que a principios del 2024 una cosa que algunos discutían y si no iban a comer pochoclo mirando cómo se caían los próximos 3 meses. Y la verdad que yo también tenía dudas, che, ¿cuánto va a aguantar la gente? Porque viene un periodo duro. Acá estamos, tenemos que ir por el desierto, sí, vamos a ir a la tierra prometida, va a caer maná del cielo, lo que vos quieras, pero es cruzar el desierto, resolver décadas de problemas. No se hace en un año, año y medio, 2 años, 3 años, olvídense, eso no va a pasar. O sea, ni siquiera sé si vamos a terminar de resolver todos los problemas en los 2 periodos que pueda llegar a tener este gobierno, sino que vamos a tener que seguir remando durante mucho tiempo. Pero bueno, mientras el gobierno, fíjate que tuvo este mensaje, la gente sí, lo que decía, bueno, vamos por el desierto desde mediados del año pasado, la verdad que no habla de todo, después podemos hablar por qué eso no va a pasar, pero los ingresos del poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos vienen subiendo y es lo que muestran todas las estadísticas. Sí es cierto que no están Últimamente. igual que a principios del 2023, y ni que hablar lejísimos del 2017. Pero bueno, pero esa es la realidad. Es cierto que hay 30% y pico de pobres hoy, hay pobres, nadie dice que no hay pobres, pero a principios del año pasado, cuando empezó la gestión de este gobierno, había más del 50% de pobres. O sea, Ah, bueno, lo que a después mí de me la parece devaluación que, llegó al a ver, 57, discúlpame, esa pero es la manipulación que hace no, el bueno, gobierno, ¿no? Que pero habla de 13 eso, millones mantener menos. ese sistema cambiario era un absurdo. Déjame contarte por qué creo que hay un error político y hubo un error que también creo que le ha costado en términos políticos. Viste, que a vos te digan que vos llegaste ya a la tierra prometida, cuando seguís por el desierto, por más que tengas cada vez más maná cayendo del cielo, ¿sí? Y no te va a caer bien, porque vos decís, todavía no estamos en la tierra prometida. Es cierto, desde 2017 a principios del 2024, sí, yo caí de cubrir todo el mes que cubría antes con mi ingreso al día 18, ponele, ¿no? Hoy estoy es verdad, hoy llego, me alcanza para más, llego a 24, 25, 26, pero flaco, todavía no cubrí.
todo el mes. Y eso yo lo noto, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que justamente haber perdido eso de decir, miren, lo siento mucho, pero falta, pero vamos a llegar, y plantear las cosas como que ya llegamos a la tierra prometida, porque esto claramente no es la tierra prometida, no nos falta Ujú. todo. Bien. Ahora, cuando se marca, por ejemplo, digo, a esta hora, los manotazos de ahogado, el tema encajes, hoy el tema retenciones por un mes y pico de baja, porque se necesitan dólares como de lugar, que en 5 meses tuviste que recurrir al fondo, y con el presidente y todo lo despotricaba cuando era opositor contra tomar deuda, tuviste que recurrir al Fondo Monetario por 20.000 millones, que todavía ni has recibido todos, y ya ahora a los 5 meses tenés que tener ese respaldo enorme que conseguiste el Tesoro de Estados Unidos. Digo, ¿qué está, qué está marcando en términos de endeblez eso, digamos, o tembladeral? Mira, de vuelta, o sea, es lo mismo que planteaba hace un rato, ¿no? Vos construís un prontuario de estafador serial durante décadas y parece que vos hiciste las cosas más o menos bien durante un año y medio y el mundo tiene que creer que vos ya cambiaste. Y no, no iba a pasar. De hecho, lo que no está, Pero no está pasando. Aldo, perdón, ¿este es el mundo o es que vos no compraste dólares cuando de hecho decías que no ibas a comprar hasta que estuviera en el No, piso de la bueno, a banda? ver, Digo, espera, no. no compraste dólares, no compraste $1 para pagar la deuda, con lo cual estaba la incertidumbre de cómo vas a ir a los vencimientos de enero y después de junio y demás. Digo, ¿dónde está ahora el defaultador serial? En este caso, en coyuntura, cuando vos al revés, no te hiciste de $1 y ahora tenés que salir con la escupidera a buscar dólares para garantizar futuros pagos. Bueno, ese es otro de los errores que cometió el gobierno. Debió haber comprado dólares cuando después de la unificación el dólar Mm, bajó, contra lo que todo el mundo decía, que el dólar se iba a ir al diablo cuando unificaran. El dólar bajó, ahí debió mm. haber entrado a comprar dólares el gobierno y no cuando los compró, que fue cuando el dólar justo estaba subiendo. Pero un punto que hay que tener claro es que la deuda que se está tomando para cancelar deuda. ¿Por qué? Porque todavía no Sí, bueno, tenemos bueno, crédito bueno. suficiente Sí, pero porque no ha recuperado Aldo, no esa sabemos cuáles credibilidad. son los condicionamientos geopolíticos, lo que sé yo, no estoy hablando en términos setentistas, pero no sabemos cuáles son los condicionamientos. O sea, Trump tiene un socio geopolítico, es amigo, pero tampoco es que vení que te regalo, digo, a condicionamientos no sabemos de qué tipo, hasta debajo de la alfombra. Lo mismo con el de China, pero digo, va a haber o puede haber, digamos. No No es me cabe la tan... menor duda, es que claramente si vos querés ser independiente no tenés que hacer todo lo que hicimos en el pasado, ¿sí? Tomando toda la deuda que tomamos, que por suerte ahora está bajando, o sea que eso de que estamos tomando cada vez más deuda, no sé de dónde lo sacan, aunque me muestre un solo dato a alguien, ¿sí? Porque lo único que sí se hizo es pasar la deuda que se gastó el Tesoro y tenía el Banco Central al Tesoro, pero si vos sumás en el tiempo esa deuda que tenía el Banco Central, ¿no? A la deuda y la nueva que tiene el BOPREAL, esos bonos, a lo del Tesoro y mirás en el tiempo, la deuda está bajando. Claramente vos necesitas pagar la deuda. El año pasado, de hecho, se pagó deuda, a mi juicio, de la forma más costosa, porque no quedó otra, que es tomando crédito doméstico para comprar dólares, Mm. ¿sí? Para pagar al exterior, lo cual quita financiamiento en la economía. La verdad que todo lo que nosotros podamos conseguir de que nos presten del exterior para pagarle al exterior, lo que hace es aumentar el crédito doméstico, o sea, mejorar las posibilidades de crecimiento del consumo, la producción y la inversión. Pero aumenta el Lo ideal endeudamiento. sería poder tomarlas en el mercado voluntario de Sí, deuda, total, pero bueno, pero bueno, con el ya riesgo país de sabés mil que doscientos mil sos quinientos un imposible. estafador serial y bueno, hasta que nos crean habrá que remarla. Mm. El riesgo país que hoy, entre paréntesis, baja a casi un 25%, está en 1101, bajó casi 400 puntos. Pero para vos esto no es endeudamiento. Algunos dicen que el endeudamiento es, de nuevo, un poco en agua del diablo, no es parte, es el eje central del plan de Caputo, digamos, al que A tildan ver, pero muchos de endeudador discúlpame, serial. un endeudador serial, ¿qué hace? Suma más deuda cada vez, ¿no? Yo te estoy diciendo que la deuda está bajando desde que asumió este gobierno. Ya bajó, digamos, teniendo en cuenta este pasaje de deuda remunerada a quien se la gastó al Tesoro, ya bajó como 20.000, 30.000 millones de dólares.
Pero, perdón, pero lo del, ¿dónde está lo el del boom de fondo y lo que venga del endeudamiento? tesoro no va a ser más deuda, no va a ser más deuda porque vas a pagar ¿Cómo? mejor al deudor. No sé si mejora el deudor, mejora que no defaultes de vuelta, o sea, te da un No, acreedor que no, no eso tenés es ya. en el mercado voluntario de deuda para que puedas pagarlo. ¿Vos tenés otro? ¿Alguien que te quiera prestar? Lo que nunca tenés que hacer es llegar No, a ese no, pero grado de pero deuda y podrías de haber, lo que dijimos defaulteador recién, serial. podrías haber comprado un poco de dólar, empezar a comprar, haber comprado dólares y demás, el Banco Central cuando estaba bajo el tipo Bueno, de cambio y demás, por empezar. eso ya te dije que tenés Sí, que estuviste eso de fue acuerdo, otro sí, de sí. los errores. Igual con eso no hubieras cubierto, con lo que podrías haber comprado, la verdad que no hubieras cubierto todas las necesidades que vamos a tener que pagar de acá a un año. Pero bueno, el punto acá es, no es que están acumulando deuda, eso es mentira, no se están endeudando más, porque primero que nada, para endeudarte más deberías estar gastando más de lo que te ingresa, y eso no es verdad. Estamos gastando en el Estado menos en la Argentina de lo que le ingresa. ¿De dónde se va a acumular deuda? O No, sea que bueno, pero ahí ya una cosa es te lo he fiscal y otra explicado cosa por es el qué baja endeudamiento. la deuda. Pero una cosa es lo Pero fiscal y es otra. cierto que estás cambiando de acreedor, ¿sí? Pero con una Y deuda sí, cada vez menos. pero una cosa es lo fiscal y otra que el endeudamiento fiscal es típico de la política, y emite y qué sé yo, genera deuda fiscal en pesos, y otra cosa es lo que estamos hablando de acreedores externos que se deben 14.000 o algo así para organismos, más organismos del año que viene. No, lo que pasa, eso lo que pasa es que en la Argentina lo que hemos tendido a pensar es, como a los argentinos los podemos estafar más fácil, y eso es verdad, ¿sí? Tomando la deuda desde el Banco Central y después licuándosela, o desde el Tesoro y después no pagándosela, porque acá vos reclamás en la justicia y no pasa nada, entonces hay que endeudarse con los argentinos, porque total, a esto los tenemos de rehenes, sí, y los podemos estafar. En Así no pesos, decimos, funciona. en Si pesos. vos, no es que vos sos estafador serial porque estafás a uno y a otros no, ¿sí? Vos sos estafador serial porque estafás a uno o al otro o a todos, Está ¿no? bien, de Y acuerdo. eso Ahora, es la no, no, fama que nos hemos hecho. Chau, ahora hasta que vos te quites esa fama de estafador serial, la vamos a tener que remar. O sea, me uno diste piensa la. que las macanas no se pagan, y sí, No, no. lamentablemente en la economía Bueno, se paga. de acuerdo. Me diste la razón en que en el sentido de que debió comprar dólares el central, pero me decís que probablemente eso no alcanzaba. Ahora, si vos hubieras llevado también el tipo de cambio, hubieras dejado o flotar o tener una banda más amplia, o sea, digo, que el tipo de cambio estuviera más alto y no usar el ancla cambiaria para tu gran objetivo electoral, que también se demostró endeble, que era bajar la inflación, digo, con un tipo de cambio mejor, más alto. Ahora ya, obviamente, en los últimos 2 meses subió 25%, pero digo, estoy hablando 3 o 4 meses para atrás. Cuando uno sacaba tanto el ancla cambiaria, podrías haber también comprado más dólares y no tenido presión por vender para mantener el tipo de Nacho, cambio. a ver, primero, yo no hubiera puesto las bandas y creo que este gobierno tampoco. Yo creo que las bandas están ahí porque fue parte de lo que exigió el Fondo Monetario Internacional. Tampoco lo puedo asegurar porque no tengo información Hubiera flotado interna de lo directamente. que es la discusión que tuvieron ellos, ¿no? No soy parte del gobierno, ni mucho Vos menos, decís que hubieran pero flotado, Aldo Abraham y Milei hubieran flotado, ir a una flotación directa. yo hubiera ido a una flotación, ¿no? Por eso te digo, no estoy seguro, pero me da la idea que sí. Ahora, claramente hubo flotación directa. Y de hecho, en ningún momento, hasta que ¿Cuál? empezaron todas estas dudas, y sí, ¿Cuál es la estuvo flotación flotación, directa? de hecho, Oh, ¿cuál es la flotación directa, desde, perdón? desde mediados de abril, ¿sí? Hasta finales de junio, principios de julio, es más, hasta que tocó la banda, la verdad es que el dólar flotaba. Bueno, Vos comprabas vos que y lo hablabas, vendías dólar. hizo como ¿Dónde todos los empezó a gobiernos del intervenir? mundo. La realidad, cuando vendió dólares, otro error, si querés otro error del Tesoro fue antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, intervenir con dólares que son del Tesoro. El Tesoro y el Banco Central son personas jurídicas distintas y tienen roles distintos. El Banco Central es el que tiene que defender el valor del peso y el Tesoro tiene que garantizar la solvencia fiscal. O sea que los dólares del Tesoro son para eso, no para intervenir dentro de la banda como se hizo.
Bueno, ahí otro error, la verdad es que no debió haberlo hecho, perdió 500 millones de dólares, Ujú. debió haber dejado que la defensa del valor del peso la haga el Banco Central con los instrumentos que tienen. Bueno, sí, se han cometido errores, pero hasta que se hizo esto, de intervenir directamente en el mercado, el dólar era flotante libre, era flotante, dentro de bandas, es verdad. Bueno, pero también había, digo, había juegos con futuros, estaba el hecho de no comprar, digo, había cosas que te lo llevaban para, sigue el cepo para empresas, hay cosas que hay limitantes, digamos, también, no puedo, Los digo, cepos para empresas son sobre la deuda, ¿no? No hay sobre el flujo, ¿sí? Quedan sobre el stock, TOC, ¿sí? sí. Cuando si yo te doy una empresa endeudada y al borde de la quiebra, ¿sí? Mm. Para manejar mañana, claramente vos no vas a decir le voy a pagar a los deudores toda la deuda mañana porque terminaste de quebrar. El stock lo vas a manejar en el tiempo Bueno, de pero deuda. perdóname, Y al hoy flujo los lo bancos y podrás ir las hoy liberando los en la bancos medida y que hoy puedas. los bancos hoy los bancos y las empresas no pueden comprar dólar. ¿Cómo, cómo? Hoy los bancos y las empresas no pueden comprar dólar, eso sí. Sí que puedan comprar. Libremente. Lo que no pueden es comprar para pagar el stock de deuda que tienen ahí comercial y de, ¿cómo se llama? Y de dividendos, que es fenomenal, ¿no? Obviamente es lo que están tratando de ver cómo lo van administrando en el tiempo. Bien. Pero lo que Para, sí hay hacer- es pa- restricciones para operar entre distintos tipos de cambio, lo cual yo hubiera sacado, que no tiene ningún Ujú. sentido, ¿sí? Pero si vos optaste por el mercado de, digamos, los paralelos financieros, operás ahí libremente, y si optaste por el mercado único y libre de cambio, operás ahí libremente, ¿no? Mm. Por último, ¿qué ganamos ahora? ¿Ganamos tiempo? ¿Cuánta solidez ganamos con el tema? Bueno, las retenciones es por un tiempo hasta el 31 de octubre, digo, con el apoyo y paldarazo enorme del Tesoro de Trump, digamos, ¿qué ganamos? ¿Llegar tranquilo a estas elecciones? Ni siquiera es seguro eso. Después dependemos, como marcaste un poco al inicio de la charla, del resultado electoral. ¿En qué situación estamos en términos de enclenque, Mirá, digamos? esto Sí. es, para mí es ganar tiempo, ¿sí? En medio de una corrida cambiaria, porque claramente hay muchísimas dudas al respecto de si va a haber un apoyo en las elecciones al rumbo económico actual o si Ujú. vamos a volver a las políticas del pasado. Imagínate que en la provincia de Buenos Aires, si vos lees los resultados, que yo creo que no están así, pero sí fue una derrota, pero ¿Cómo no están era una así? elección provincial, ¿sí? Pero ¿cómo no están Si vos así? lees los resultados, la alternativa al gobierno fue Kicillof, que ya fue ministro de Economía y dejó todos los desastres habido y por haber, incluso el juicio de 16 mil millones de IPF. Si yo a vos te digo, ¿sí? Mira, en tu banco volvió, donde tenés tu plata, ¿sí? Va a volver a ser el que lo administre, el tipo ese que administró y casi lo lleva a la quiebra antes. ¿Qué haces con tu plata? Y la sacás del banco. Bueno, es lo que ha estado pasando en estos últimos meses. Más dudas al respecto de que podamos volver a las políticas del pasado, más vamos a sacar la plata de la Argentina, más fuga de capital vamos a tener, más crisis vamos a tener, menos duda, menos vamos a tener, y claramente eso recién lo vamos a saber, ¿sí? Cuando 27. vayamos a votar, cuando se El conozca el 27 de resultado octubre. de las próximas elecciones. ¿Quién va a administrar tu banco? Si el que hizo todas las máquinas del pasado puede llegar a volver o no. Eso es. Bien. Aldo, muchísimas gracias como siempre y espero que nos reencontremos pronto, ¿de acuerdo? Un gusto, un abrazo, ¿eh? Gracias, Chao, que tengas gracias, buena semana. gracias igualmente. El economista Aldo Abraham, en esta primera mirada desde la, como digo, de la economía, en un ratito lo haremos desde la política con Carlos Germano, aquí en nuestro streaming, en nuestro canal de YouTube Abordajes. ¿M? Seguimos aquí a ver algunas de las definiciones más importantes. Vamos a tener un problema si después de las elecciones tenés un Congreso que se dedica a aprobar gastos sin decir de dónde salen los recursos, sin pagar costo político. Milei logra avanzar mucho más de lo que uno podía esperar con poco poder político. Después de décadas de empobrecimiento es imposible pensar en salir de un proceso de un día para el otro. El que mucho hace se equivoca y el gobierno cometió errores políticos y económicos y marcó varios, ¿no? No haber comprado dólares, que el Tesoro salga a bancar el dólar,
haber expulsado aliados y demás, lo marcaba Aldebarán. Eso lleva a esta duda, sumado a sectores y corporaciones políticas, gremiales empresariales que no, a los que no le conviene este rumbo porque van a perder privilegios. Aldo Abraham aquí en nuestro primer Zoom, como digo, de la semana Abordajes, aquí en Abordajes. Bye bye amigos, hasta la próxima. Bueno, gracias Aldo por la respetuosa charla. Voy a subir algunos tweets de parte de la desgrabación que me mandan y después fíjate si te interesa retuitarlos o ponerle me gusta. ¿M? De acuerdo, abrazo. Ah, y también voy a subir el video al canal de mi canal de YouTube, obvio. Bueno, ahí retoqué, te volví a poner, pero bueno, no sé. Yo te tengo en esa dirección. Fíjate después en un momento y decime si pudiste entrar, qué sé yo. Bueno, un saludo.